Hola, soy Gustavo Etxudes, arquitecto de soluciones de Amazon Web Services, y en este video estaremos profundizando sobre IAM, nuestros servicios de acceso y control de identidad, o conocido como Identity and Access Management. ¿Qué es la gestión de identidad? IAM le permite implementar un control de acceso integral en los recursos de AWS. Le ofrece la posibilidad de autenticar, autorizar y registrar todos los accesos. Acá podemos ver las 3 A con AWS: autenticar, autorizar y auditar. Como mencionaba anteriormente, autenticar incluye credenciales regulares o con autenticación sólida para los usuarios con privilegios, o todos los usuarios, así como autenticar otras cuentas de AWS o incluso confiar en otros proveedores de identidad. Autorizar permite con granularidad definir quién puede hacer qué. Por lo tanto, puede implementar privilegio mínimo y segregación de funciones. Y finalmente, auditar. Registrar cada permiso y rechazo con CloudTrail para poder solucionar problemas o realizar auditorías. CloudTrail es un servicio que permite entender cuáles fueron las acciones realizadas en nuestra cuenta de AWS. Básicamente, cuando piense en control de acceso con recursos de AWS, piense en IAM siempre. AWS Gestión de Identidad y Accesos. Para comprender cómo usar IAM para proteger su cuenta de AWS, es importante comprender el rol y la función de cada uno de los 4 componentes de IAM. Un usuario de IAM es una persona o aplicación que se define en una cuenta de AWS y que debe realizar llamadas de API a los productos de AWS. Cada usuario debe tener un nombre único, sin espacios en el nombre, dentro de la cuenta de AWS y un conjunto de credenciales de seguridad que no se comparten con otro usuario. Estas credenciales son diferentes de las credenciales de seguridad del usuario raíz de la cuenta de AWS. Cada usuario se define en una y solo una cuenta de AWS. Un grupo de IAM es una colección de usuarios de IAM. Puede utilizar grupos de IAM para simplificar la especificación y la gestión de permisos para varios usuarios. Una política de IAM es un documento que define permisos para determinar qué pueden hacer los usuarios en la cuenta de AWS. Una política generalmente otorga acceso a recursos específicos y especifica lo que el usuario puede hacer con esos recursos. Las políticas también pueden denegar explícitamente el acceso, y un rol de IAM es una herramienta para otorgar acceso temporal a recursos de AWS específicos en una cuenta de AWS. Hablemos de autenticación y el proceso de autenticación. La autenticación es un concepto básico de seguridad informática. Un usuario o sistema debe primero demostrar su identidad, considere cómo se autentica cuando va al aeropuerto y desea pasar por la seguridad del aeropuerto para poder tomar un vuelo. En esta situación debe presentar algún tipo de identificación al oficial de seguridad para demostrar quién es usted antes de poder ingresar al área restringida. Se aplica un concepto similar para obtener acceso a los recursos de la nube. Cuando define un usuario de IAM, selecciona qué tipo de acceso puede utilizar el usuario para acceder a los recursos de AWS. Puede asignar 2 tipos diferentes de acceso a los usuarios: acceso mediante la programación y acceso a la consola de administración de AWS. Puede asignar solo acceso mediante programación o solo acceso a la consola, o puede definir ambos tipos de acceso. Si otorga acceso programático, el usuario de IAM deberá presentar un ID de clave de accesos y una clave de acceso secreta cuando realice una llamada a la API de AWS mediante AWS CLI o AWS SDK o alguna otra herramienta de desarrollo. Si otorga acceso a la consola de administración de AWS, el usuario de IAM deberá completar los campos que aparecen en la ventana de inicio de sesión del navegador. Se solicita al usuario que proporcione el ID de cuenta de 12 dígitos o el ALIA de una cuenta correspondiente. El usuario también debe ingresar su nombre de usuario y su contraseña de IAM. Si la autenticación multifactor MFA está habilitada para el usuario, también se le solicitará el código de autenticación. Se puede acceder a los servicios y recursos de AWS mediante la consola de administración de AWS, la AWS CLI o mediante SDK y APIs. Para mayor seguridad recomendamos habilitar MFA. Con MFA los usuarios y los sistemas deben proporcionar un token MFA, además de las credenciales de inicio de sesiones habituales, antes de poder acceder a los servicios y recursos de AWS. Las opciones para generar el token de autenticación MFA incluyen aplicaciones virtuales compatibles con MFA como Google Authenticator o Authy2, dispositivos de clave de seguridad U2F y dispositivos MFA de hardware. En la demo más adelante vamos a ver cómo habilitar MFA con las aplicaciones para un usuario que vamos a crear. IAM Grupos. Un grupo de IAM es una colección de usuarios de IAM, como había comentado anteriormente. Los grupos de IAM ofrecen una forma conveniente de especificar permisos para una colección de usuarios, los que pueden facilitar la administración de los permisos de esos usuarios. Por ejemplo, puede crear un grupo de IAM llamado desarrolladores y adjuntar una política de IAM
o varias políticas de IAM al grupo de desarrolladores que otorgan los permisos de acceso a recursos de AWS que los desarrolladores suelen necesitar. Cualquier usuario que luego se agregue a este grupo de desarrolladores tendrá automáticamente los permisos asignados al grupo. En tal caso, no es necesario que adjunte la política de IAM o las políticas de IAM directamente al usuario. Si un nuevo usuario se une a una organización y se le debe otorgar privilegios de desarrollador, simplemente puede agregar ese usuario al grupo de desarrolladores. De manera similar, si una persona cambia de trabajo en su organización, en lugar de editar los permisos de ese usuario, simplemente elimina el usuario del grupo y lo puede mover eventualmente a otro grupo. Características importantes de los grupos de IAM. Los grupos pueden contener muchos usuarios y un usuario puede pertenecer a varios grupos. Los grupos no se pueden anidar. Un grupo solo puede contener usuarios y un grupo no puede contener otros grupos. No existe un grupo predeterminado que incluya automáticamente a todos los usuarios de la cuenta de AWS. Si desea tener un grupo con todos los usuarios de la cuenta, debe crear el grupo y agregar cada nuevo usuario. IAM Roles. Un rol de IAM es una identidad de IAM que puede crear en su cuenta y que tiene permisos específicos. Un rol de IAM es similar a un usuario de IAM porque también es una identidad de AWS a la que puede adjuntársele políticas y permisos. Y esos permisos determinan lo que la identidad puede y no puede hacer en AWS. Sin embargo, en lugar de estar asociados de manera única con una persona o un rol, debe estar asumido por cualquiera que los necesite. Además, un rol no tiene credenciales estándares a largo plazo, como una contraseña o claves de acceso asociadas. En cambio, cuando asume un rol, el rol le proporciona credenciales de seguridad temporales para su sesión de rol. Puede utilizar roles para delegar el acceso a usuarios, aplicaciones o servicios que normalmente no tienen acceso a sus recursos de AWS. Acá vamos con un ejemplo de cómo asignar un rol. En el diagrama, un desarrollador ejecuta una aplicación en una instancia S2 que requiere acceso al repositorio de S3, que se denomina fotos. Un administrador crea el rol de IAM y adjunta el rol a la instancia S2. El rol incluye una política de permisos que otorga acceso de solo lectura al bucket de S3 especificado. También incluye una política de confianza que permite que la instancia S2 asuma el rol y recupere las credenciales temporales. Cuando la aplicación se ejecuta en la instancia, puede usar las credenciales temporales del rol para acceder al depósito o al repositorio de fotos. El administrador no necesita otorgar permisos al desarrollador de la aplicación para acceder al repositorio de fotos y el desarrollador nunca necesita compartir o administrar las credenciales. Claves o contraseñas. Depende de cómo accederán sus usuarios a AWS. Si accede por consola va a necesitar una contraseña. Si accede por API va a necesitar los access keys. En cualquier caso, asegúrese de rotar esas contraseñas o esas access y secret key con regularidad. Se pueden definir políticas de contraseña, se pueden forzar esa rotación cada cierto tiempo. También lo vamos a ver en la demo más adelante. Respecto a lo que es autorización. La autorización es el proceso de determinar qué permisos se deben otorgar a un usuario, servicio o aplicación. Una vez que un usuario se ha autenticado, debe tener autorización para acceder a los servicios de AWS. De forma predeterminada, los usuarios de IAM no tienen permisos para acceder a los recursos o datos de una cuenta de AWS. En su lugar, debe otorgar permisos explícitamente a un usuario, grupo o rol creando una política, que es un documento en formato JavaScript Object Notation o JSON. Una política enumera los permisos que permiten o deniegan el acceso a los recursos de la cuenta. Para asignar los permisos a un usuario, grupo o función, debe crear una política de IAM o buscar una política existente en la cuenta. No hay permisos predeterminados. Todas las acciones de la cuenta se niegan al usuario de forma predeterminada. Es una denegación implícita, a menos que esas acciones se permitan explícitamente. Se deniega cualquier acción que no permita explícitamente. Cualquier acción que niegue explícitamente siempre será rechazada. El principio de privilegio mínimo es un concepto importante en la seguridad informática. Promueve que otorgue solo los privilegios de usuarios mínimos necesarios para el usuario, según las necesidades de sus usuarios. Al crear políticas de IAM, se recomienda seguir este consejo de seguridad de otorgar mínimo privilegios. El principio del privilegio mínimo es un concepto importante en la seguridad informática. Promueve que otorgue solo los privilegios de usuarios mínimos necesarios para el usuario, según las necesidades de sus usuarios.
Al crear políticas de IAM, se recomienda seguir este consejo de seguridad de otorgar el mínimo privilegio. Determine lo que los usuarios deben poder hacer y luego elabore políticas para ello que les permita realizar solo esas tareas. Comience con un conjunto mínimo de permisos y otorgue permisos adicionales según sea necesario. Hacerlo es más seguro que comenzar con permisos que son demasiado amplios y luego intentar bloquear los permisos otorgados. Tenga en cuenta que el alcance de las configuraciones del servicio de IAM es global. Las configuraciones no está definida a nivel de región de AWS. La configuración de IAM se aplica en todas las regiones. Políticas de IAM. Una política de IAM es una declaración formal de permisos que se otorgan a una entidad. La política se puede adjuntar a cualquier entidad de IAM. Las entidades incluyen usuarios, grupos, roles o recursos. Por ejemplo, puede adjuntar una política a los recursos de AWS que bloqueará todas las solicitudes que no provengan de un rango de direcciones de IP aprobado. Las políticas especifican qué acciones están permitidas, en qué recursos permitir las acciones y cuáles serán los efectos cuando el usuario solicite el acceso a los recursos. El orden en que se evalúan las políticas no tiene ningún efecto sobre el resultado de la evaluación. Todas las políticas se evalúan y el resultado siempre es que la solicitud se permite o se deniega. Cuando hay un conflicto, se aplica la política más restrictiva. Hay dos tipos de políticas en IAM. Las políticas basadas en identidad, que son políticas de permisos que se pueden adjuntar a un principal o identidad como un usuario, un rol o un grupo de IAM, y las políticas controlan qué acciones pueden realizar esa identidad sobre qué recursos y bajo qué condiciones. Las políticas basadas en identidad se pueden clasificar además como políticas administradas, políticas independientes basadas en identidad que pueden adjuntar a varios usuarios, grupos y roles en su cuenta de AWS, o políticas integradas que usted crea y las administra, y que están integradas directamente en su rol, grupo de usuarios. Las políticas basadas en recursos son documentos de políticas JSON que se adjuntan a un recurso, como por ejemplo un bucket de C3. Estas políticas controlan qué acciones puede realizar un principal especificado en ese recurso y bajo qué condiciones. Un ejemplo de una política. Como se menciona anteriormente, los documentos de políticas de IAM están escritos en JSON. Las políticas de IAM de ejemplo otorga a los usuarios acceso solo a los siguientes recursos: la tabla DynamoDB, cuyo nombre está representado por table name, el bucket de C3 de la cuenta de AWS, cuyo nombre está representado por el bucket name, y todos los objetos que contiene. La política de IAM también incluye un elemento de denegación explícito, efecto denegación, effect deny. El elemento not resource ayuda a garantizar que los usuarios no pueden utilizar ninguna otra acción o recurso de DynamoDB o S3, excepto las acciones y recursos que se especifican en la política. Incluso si se han otorgado permisos en otra política, una declaración de denegación explícita tiene prioridad sobre la declaración del permiso. Respecto a lo que es política basada en recursos, mientras que las políticas basadas en identidad se adjuntan a un usuario, grupo o rol, las políticas basadas en recursos se adjuntan a un recurso como un bucket de C3. Estas políticas especifican quién puede acceder a los recursos y qué acciones pueden realizar en él. Las políticas basadas en recursos se definen solo en línea, lo que significa que usted define la política en el propio recurso en lugar de crear un documento de política de IAM independiente que luego se adjunte. Por ejemplo, para crear una política del bucket de C3, un tipo de política basada en recursos, tiene que navegar hasta el bucket de C3, hacer clic en la pestaña de permisos y luego clic en el botón de política del bucket y ahí poder definir esa política. Acá se definen en este diagrama dos formas diferentes en las que el usuario Mary Major podría tener acceso a los objetos del bucket de C3, que se denominan foto. A la izquierda verá un ejemplo de una política basada en identidad, una política de IAM que otorga el acceso al bucket de C3 que se adjunta el usuario Mary Major. A la derecha verá un ejemplo de una política basada en recursos. La política del bucket de C3 para el bucket o repositorio de fotos especifica que el usuario Mary Major puede enumerar y leer los objetos. Permisos de IAM. Las políticas de IAM le permiten ajustar los privilegios que se otorgan a los usuarios, grupos y roles de IAM. Cuando IAM determina si se permite un permiso, IAM primero verifica la existencia de alguna política de denegación explícita aplicable. Si no existe una denegación explícita, comprueba si hay alguna política autorizada explícita aplicable. Si no existe una política de denegación explícita ni de autorización explícita, IAM vuelve al valor predeterminado, que es denegar el acceso. En este proceso se denomina denegación implícita. El usuario se le permitirá realizar la acción solo si la acción solicitada no se niega explícitamente o si se permite explícitamente. Puede resultar difícil determinar si se otorga acceso a un recurso o a una identidad de IAM cuando desarrolle políticas de IAM, pero para eso disponemos de un simulador, una herramienta útil para probar y encontrar diferentes problemas que puedan ir surgiendo. Al final del video les voy a dejar los links de esas herramientas.